Tenemos un gran potencial, pero no hemos aprendido a utilizarlo. Por eso las cosas pues no las hacemos bien, por eso tenemos dificultades, por eso tenemos miedo al cambio, a tener una empresa, tenemos miedo a lo desconocido, porque no hemos aprendido a conectar con ese potencial que tenemos. A través de la PNL sí que podemos conectar con ese potencial y la PNL es una herramienta muy útil para empezar a generar cambios positivos. Soy Alex y me dedico a este tema de coaching, hipnosis, hipnoterapia, hipnosis ericksoniana. Todo lo que es el seminario va a estar encuadrado en lo que es el tercer punto, el viaje del héroe. El viaje del héroe es la metáfora que nos va a servir para descubrirnos a nosotros mismos. Y finalmente, como conclusión final, o sea, para mañana, es lo que es descubrir el camino personal. Es como una recopilación, unas conclusiones acerca de los nuevos conocimientos y habilidades que se puedan desarrollar a lo largo del curso para aplicarlos a la realidad, a la vida de cada uno. De lo que se trata no es solo de pasar una experiencia agradable, sino de que sea útil, de que tú notes cambios en tu vida. Esta es la máxima número 1 del coaching. La máxima número 1, ¿eh? Te dice lo siguiente: si sigues haciendo lo que has hecho hasta la fecha, seguirás teniendo lo que tienes hoy. Es obvio, ¿eh? Y siendo tan obvio, ¿cuántas veces lo olvidamos? O sea, es de perogrullo. Y siendo así, lo olvidamos. Pensamos que siendo los mismos, nuestra vida va a cambiar. Imposible. Imposible. O sea, tu vida no puede mejorar si tú no mejoras. Esto lo tenemos que quedar, vamos. Si tú quieres que tu vida económica mejore, tú tienes que cambiar tu conocimiento económico y tus hábitos económicos. Si tú quieres que tu vida de pareja mejore, tú tienes que cambiar tu actitud con tu pareja. Si tú quieres que tu salud mejore, tú tienes que cambiar tus hábitos con la comida, el ejercicio, etcétera, etcétera. O sea, es imposible que te toque algo por lotería, por casualidad. Aquí la lotería no existe.